Listo. Estoy grabando. Ya, chiquillos. ¿Cómo van hasta el momento? ¿Cómo van? ¿Alguna consultación? Hemos visto puras definiciones, no, nada práctico. No. Nada, no hemos puesto en práctica estas definiciones todavía, porque hay que darle sustento teórico. Pero hasta el momento nada, casi todo ya ustedes me imagino que lo habían visto, lo habían escuchado, lo habían eh, eh, ya lo tenían en la memoria RAM, ¿cierto? Bueno, sigamos. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es una representación, jóvenes, ¿ya? ¿Qué hace? Muestra eh, bajo qué condiciones mi modelo simplificado de un sistema estructural complejo eh, está, ¿ya? ¿Qué significa eso? En que a mi elemento estructural, que en este caso, imagínense que ustedes tienen un puente ahí, enfrente de ustedes, ahí está el río, ustedes lo están mirando, ¿ya? Ese puente real, ¿cierto? Tridimensional, con materialidad, con todo lo que ustedes estimen conveniente, puede ser representado como lo muestra la figura izquierda, ¿ya? Es como si usted le saca una foto, ¿ya? Y en la foto, claramente la imagen no le dice, mira, la cercha es de acero, de tal calidad, y la conexión con la estructura de soporte, ¿cierto? Eh, es de tal y tal forma, qué sé yo, no, es una mera representación de este cuerpo volumétrico, ¿ya? Y luego, lo que yo quiero hacer es tomar una parte de esta estructura, ¿cierto?, en tres dimensiones y analizar solamente la retícula, el reticulado, ¿cierto?, la cercha de una de las dos secciones, ¿cierto? Hay una cercha eh, anterior y una posterior, un lado derecho, un lado izquierdo, como lo quieran decir, ¿ya? Y como las dos son iguales, yo quiero solamente analizar una, ¿ya? Y esa cercha yo la llevo a dos dimensiones, como lo muestra la figura de la derecha, ¿ya? Entonces, el diagrama de cuerpo libre lo que va a hacer es representar tanto la geometría, o sea, de que esto efectivamente tiene una longitud dada, por ejemplo, 10 metros, qué sé yo, lo que mida el puente, la realidad, ¿ya? Que tenga una altura dada, que digamos de 3 metros, no sé, y que cada una de sus partes tenga dimensiones dadas, ¿ya? Además, voy a representar las cargas externas aplicadas en el sistema estructural real, ¿cierto? Entonces voy a estimar un auto, la carpeta de rodado, el peso, se distribuye para una fecha, se distribuye para la otra, cosas así. Voy a estimar cargas y las voy a poner por los tensores superiores, qué sé yo, voy a inventar cosas. Esto vale 5 toneladas, esta vale, qué sé yo, 2 toneladas y esta vale 5 toneladas. Y además abajo, qué sé yo, hay no sé, la misma carpeta de rodado genera unas fuerzas distribuidas uniformes que las voy a poner de 1 tonelada. Qué sé yo, lo estoy inventando. Son fuerzas que le estoy aplicando a la estructura reticular. Y además, tengo que representar las condiciones de borde que permiten que esta estructura se mantenga en su estado estático, que son estas cositas que se llaman apoyos, ¿ya? Apoyos. Nosotros en esta asignatura vamos a ver 3 tipos de apoyos, ¿ya? Un apoyo que se llama articulado o simple, ¿ya? Que genera, lo vamos a ver esto después, por si acaso, un apoyo articulado o simple que genera 2 reacciones, una reacción vertical y una reacción horizontal, ¿ya? Hay apoyos que se llaman apoyos móviles o apoyo carro, como se muestra en la figura, ¿cierto? En el apoyo izquierdo. Y ese apoyo suele ser representado como un carrito, así. Y este apoyo solamente genera una sola reacción, que es vertical a la línea en que se mueve el carro. No hay una reacción horizontal, porque es un carro, se mueve, no reacciona, ¿ya? Una reacción.
Y hay otro apoyo que se llama apoyo empotrado, que se representa así, que tiene tres reacciones, ¿ya? Una horizontal, una vertical y una reacción al giro, que se llama reacción al momento o al giro, ¿ya? En este caso, estoy haciendo la representación, esta simplificación, en mi diagrama de cuerpo libre del problema planteado con un apoyo móvil o carro y un apoyo articulado o simple, ¿ya? Entonces, toda esta cosa, toda esta que muestra la geometría, las cargas externas y las condiciones de borde, se llama diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y otra cosa que se me había olvidado, que es súper importante, es que en el diagrama de cuerpo libre yo debo representar mi sistema coordenado eh, que voy a definir, ¿ya? Cosa de que un metro tenga sentido en un metro en X o un metro en Y, ¿ya? De que tenga sentido la posición espacial de mi diagrama cuerpo libre, ¿ya? Y eso lo hago a través de un sistema de referencia coordenado, ¿ya? Las unidades que vamos a utilizar Disculpe, nosotros... profe, una consulta. En el diagrama de cuerpo libre, en este caso la cercha, es un elemento que tiene 3 dimensiones. ¿Ese se considera en el diagrama a través de la masa? ¿Se considera como lo que pesa? ¿Cómo se representa? ¿A qué te refieres con que es una cosa de 3 dimensiones? No sé, pues tiene, porque el diagrama de cuerpo libre tiene X e Y, y una cercha, según el espesor, igual tiene un Z. A eso me refiero. Pero tú te refieres al espesor de ese elemento, de esta cosa que está ahí, digamos, de que es una madera o Sí, un perfil de acero, ¿cierto? claro. Y que eso es un volumen, correcto, sí. Bueno, en estática aplicada, Karen, lo que nosotros no vamos a hacer es considerar la materialidad del problema estructural, ¿ya? Y la tridimensionalidad de él. O sea, a nosotros no nos va a importar si ese perfil es un L o es un perfil cajón o es un perfil doble T, qué sé yo, no nos va a importar, ¿ya? Lo único que nos va a importar es que lo voy a representar con una línea, fuerte y derecho, una línea, nada más, en el plano, Okay. ¿ya? ¿Para qué? Porque lo único que yo quiero hacer es calcular esfuerzos internos, ¿ya? ¿Qué es lo que tú vas a hacer en el futuro? Por ejemplo, en alguna asignatura que implica algo de diseño, ¿ya? ¿Qué vas a hacer en el futuro? Esa línea que yo marqué en el diagrama de cuerpo libre, a esa línea, cuando tú le calcules, mira, ¿sabes qué? Esa diagonal lleva, voy a inventar, 4 toneladas en compresión. En compresión. Esa es la fuerza que actúa en esa diagonal. Entonces tú la vas a diseñar de forma tal que un perfil de cierta área sea capaz de soportar 4 toneladas de compresión. ¿Cuál es ese perfil? Te lo dice el diseño. Pero en este curso nosotros no vamos a diseñar, vamos a analizar. Nosotros vamos a obtener ese número. ¿Ya? Entiendo, gracias. Okay. Profe, yo tengo otra duda. Okay. Es con respecto al diagrama de cuerpo libre, ¿cómo representa en el fondo el cuerpo rígido? Porque en el cuerpo rígido tendríamos 2 lados y ahí se ven muchas uniones por arriba. Y esos como serían pesos, serían carga igual. Entonces, ¿cómo en el diagrama del cuerpo libre en el fondo vamos a poder eh, entender la realidad del cuerpo rígido? ¿Cómo desde el cuerpo libre entiendo la realidad del cuerpo rígido? Sí, porque el cuerpo rígido en el fondo tiene un volumen y ahí Sí, y entre la cercha de la izquierda y la de la derecha se unen por arriba con muchos otros elementos que también van a correcto. pesar. Sí.
a ver, ya mira, la verdad, esta es la verdad, de que en estricto rigor el proceso del análisis estructural hacia el diseño estructural no va desde el puente construido hacia el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Sino que va desde el diagrama de cuerpo libre hacia la construcción del puente, ¿ya? Eso para empezar. Dicho eso, es que lo que estoy tratando de representar aquí con el diagrama de cuerpo libre es una representación de un cuerpo, ¿ya? Que yo dije que existía, está al frente de ustedes, lo que hace es que estoy tratando de llevarlo a la realidad, ¿ya? Pero en estricto rigor, el proceso mental, Edu, es imaginarse la estructura. Yo quiero hacer un puente, ¿ya? Quiero hacer un puente. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una estructura reticulada. Así lo voy a hacer. Y tú tiras diagonal y cosas así. Y lo analizas. Y a ese análisis tú le das geometría, ¿ya? Y esa geometría después tú la construyes, ¿ya? Ese es como el proceso, ¿ya? Ahora, ¿cómo ir desde un diagrama de cuerpo libre hacia la representación del cuerpo rígido, como lo estoy mostrando aquí? No se puede solamente con el diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre no muestra materialidad. Lo que estoy tratando de mostrar en esta lámina es que el diagrama de cuerpo libre sí representa un volumen, pero en el flujo mental, ¿cierto? Siempre voy a partir desde una línea sin materialidad, sin geometría, puede ser madera, acero, cualquier cosa, y con el proceso del diseño estructural, yo llego a la representación del cuerpo rígido y eventualmente hacia la construcción, ¿ya? Esta lámina es solamente trato de que ustedes vean de que cada vez que nosotros hagamos algo como esto, mira, algo como esto, este es un, a ver, espérate. Mira, aquí hay un apoyo simple y aquí hay un apoyo móvil, ¿ya? Y este es una carga y otra carga y otra carga, ya, a ver, un marco de ciertas dimensiones. Esta cuestión mide, da lo mismo, 5 metros y bla, 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 ¿ya? Y estos 10 toneladas. Bueno, ese problema, que es meramente académico, porque el marco lo inventé y las cargas también, me entrega información respecto a cuánta carga, cuánta fuerza se llevan la viga y las columnas y cuánta carga lleva cada reacción. Paso siguiente en el diseño estructural es darle la geometría y materialidad. Ah, mira, yo la voy a hacer de hormigón. Listo. Y hago un marco de hormigón. Bien. Oye, ¿y los apoyos? Porque los apoyos tienen reacciones. Ah, mira, la reacción del apoyo lo voy a hacer con una placa base de acero con 4 o 6 pernos. Ah, mira qué bonito. Oye, pero este marco me imagino que tiene una losa. Sí, la losa la consideré con las cargas. Por lo tanto, ahora me toca diseñar la losa, ¿ya? Así que así más o menos es el proceso mental, ¿ya? Insisto, lo que estoy tratando de que se vea en esta lámina es que el diagrama cuerpo libre sí es la representación de un volumen, ¿ya? Lo que pasa es que lo hacemos de forma simplificada, tal que esté en 2 dimensiones, ¿ya? Que sea mucho más fácil. El diagrama cuerpo libre al final es una representación de un cuerpo, ¿ya? Representación simplificada. Gracias, Profe, profe. Perfecto. y las toneladas y el peso que es o sea, como con los valores que vamos a trabajar, ¿eso es según la construcción que se vaya a realizar? ¿O hay algunos parámetros como para hacerlo? No, los ejercicios nuestros son variados, Por ejemplo, yo le puedo poner una prueba aquí, oiga, que calcule las reacciones para 1 kilo, ¿ah?
o le puedo poner una tonelada, digamos. Generalmente estamos hablando en toneladas o en kilonewton, para hacerlo un poquito más, levemente más real, ¿ya? Las dimensiones también, pues yo no le voy a poner aquí un marco de acero de 2 centímetros de alto. No tiene sentido. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pues si son números. Pero vamos a estar trabajando con cosas relativamente coherentes, ¿ya? Pero si son reales, así como decir, calcule un marco para que soporte un auto, qué sé yo, Fiat Palio, no. ¿Ya? No podría ser. Ya, gracias. Tendría que usted averiguar cuánto pesa un Fiat Palio y ya, puede ser. ¿Ya? Puede ser una pregunta de prueba en realidad esa cuestión. Calcule la viga para que soporte un Fiat Palio. ¿Mm? Gracias, profesor. Ya. Sistemas. Bueno, en general vamos a estar hablando en dos idiomas. Un idioma de unidades del sistema internacional, o sea, en metros, kilos y segundos, ¿cierto? Y a veces vamos a estar por ahí, tengo algunos problemas que están en unidades anglosajonas, ¿cierto? La nomenclatura norteamericana, ¿cierto? Que está en pulgadas, libras y segundos, ¿ya? La verdad es que, no sé, es medio indistinto, porque la unidad en estricto rigor eh, todavía funcionan ambos sistemas. El sistema internacional es mucho más masivo, pero nosotros compramos todavía madera en pulgadas, ¿cierto? Los pernos están en pulgadas todavía, o la gran mayoría están en pulgadas. Por lo tanto, no está malo por ahí acostumbrarse a entender el cambio de unidades. Y para eso hay unos factores de conversión que por supuesto no se tienen que aprender de memoria, pero estaría bueno tener ciertas nociones, ¿ya? Nociones, por ejemplo, un pie, ¿cuánto es un pie en metros? Pucha, mírese más o menos la pata normal, pues, ¿eh? 30 centímetros, algo así. Es para tener nociones. ¿Cuánto es una libra? Mucha gente dice, no, una libra es más o menos medio kilo. Es cierto, un poquito menos, ¿ya? Pero para tener una idea, si yo le digo 2.000 libras, es como un poquito menos de una tonelada, ya está bien, tiene sentido, ¿ya? Y la otra es unidad de presión, bueno, un PSI, que significa pounds square inch, ¿cierto? Porque las libras en inglés se dice pounds, ¿cierto? Y esto, el pound, la P de pound square inch, ¿cierto? Pues, son libras, pulgadas, cuadrados, ¿ya? Pounds square inch. Y esos son 7 kilopascales. Bueno, son unidades de conversión que, para tener ideas de dónde estamos parados, ¿ya? Eso es con respecto a la gran introducción de la asignatura. Vamos a estar hablando en ese idioma, vectores, kilonewton, fuerza, diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Una partícula, un cuerpo rígido. Vamos a estar permanentemente hablando con esas definiciones, pero yo creo que en un par de clases ya vamos a estar acostumbrados a esas palabras, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es la unidad de estática de partículas, ¿ya? La estática de partículas para llegar finalmente a un concepto que es el de equilibrio de partículas y poder resolver algunos problemitas en ese sentido, ¿ya? Para eso tenemos que entrar con cosas como, por ejemplo, la fuerza en un plano, ¿ya? Hay que recordar lo que se define como vector, ¿cierto? Ahí está la fuerza, el vector, la dirección, ¿cierto? 20 grados, el sentido, hacia arriba, qué sé yo. El punto de aplicación, el punto P, ¿ya? Y la magnitud, que en este caso puede ser una fuerza de 100 newton. Por lo tanto, ahora ya
cuando hablemos de fuerza, no es necesario decirle un vector fuerza, sino que basta con decirle fuerza para entender que es un vector, ¿ya? Y no es solamente una mera magnitud, un escalar, ¿cierto? Es un vector, ¿ya? Estas fuerzas podrán ser, cuando trabajemos en el plano, o sea, en 2 dimensiones, y enfrentándonos a problemas de partículas, estas fuerzas podrán ser coplanares y o concurrentes, ¿ya? Las coplanares son aquellas fuerzas que están en el mismo plano. Por ejemplo, esta fuerza F1 y esta fuerza F2 están en el mismo plano. ¿Qué plano? El plano XY, ¿ya? O sea, el de la pantalla. Ese plano es la pantalla XY. La tercera dimensión, jóvenes, está en el volumen que se genera con ese plano y un vector que sale de él, que se llama Z, eje Z, ¿ya? Eso es la tridimensionalidad, ¿ya? Así que cuando estos vectores estén en el mismo plano, se llaman coplanares. Y ahora, cuando ahora 2 vectores, por ejemplo, el vector F1 y el vector o la fuerza F3, ¿ya?, actúan en el mismo punto P, se llaman concurrentes. Así que F1 y F3 son coplanares y concurrentes, ¿ya? ¿Cómo se suman los vectores? Bueno, a través de la ley del paralelogramo o la ley de los triángulos. Eso significa básicamente de que si yo quiero sumar P más Q en la figura A, ¿cierto? Que P y Q son 2 fuerzas, vectores, ¿ya?, que están aplicados en el punto A, y quiero sumar, quiero saber cuánto es la fuerza resultante de P y Q. ¿Qué es lo que hago? Bueno, o formo el paralelogramo, ¿cierto? O formo estos 2 triángulos, en donde uno dice, ah, yo traslado P, la cola de P hacia la punta de Q, ¿cierto? Aquí está. Ahí, punta con cola, y tiro la diagonal desde la cola de Q hasta la punta de P. Hacia allá, ¿cierto? Esa cuestión se llama R. ¿Y quién es R? La suma vectorial de P y Q, ¿ya? De P y Q. ¿Cómo se calcula P y Q? O sea, perdón, ¿cómo se calcula R? Varios métodos. Bueno, esto es lo mismo que estaba recién explicando, ¿cierto? La suma de 2 vectores o de 3 vectores se hace trasladando punta con cola de una fuerza resultante Q más S, ¿cierto? Ya, esto es lo mismo, ya no, nada nuevo. Lo importante de esta lámina es que la suma de vectores es conmutativa, ¿ya? Conmutativa significa que P más Q más S es lo mismo que Q más P más S, y es lo mismo que S más Q más P, ya, es conmutativo. Ya, entonces, por ejemplo, quiero sumar P más Q, ¿ya? Y P es un vector que vale 50 libras, mira, están en libras, y Q es un vector que vale 75 libras, ¿ya? Y P tiene un sentido de 30 grados con respecto al eje X, y Q tiene un sentido de 60 grados también con respecto al eje X. ¿Cuánto vale P más Q? ¿Cuánto vale? Ya. Entonces, hay sistemas para esto, y yo me imagino que ya algunos van a querer sacar por ahí unos números, sacar la calculadora. Todavía no. Pónganse que no tenemos calculadora. No hay calculadora. Entonces, la única forma de poder calcular esta cuestión es con el ingenio, ¿ya? Entonces, el primer método sería, ¿sabes qué? Yo voy a con mi lapicito, voy a tirar esta cuestión así más o menos. Ahí está más o menos Q, ¿cierto? Ahí está Q. Aquí tiro P, ahí está, pum, pum. Y la diagonal la voy a tirar así. Ahí está. Por lo menos tengo representada de forma gráfica la resultante. Ahora, ¿cuál es la magnitud de la resultante? ¿Cuál es la magnitud?
¿Quién se quiere aventurar? A ver. ¿Cuál es la magnitud? Al ojo. ¿Quién dice algún número así al ojo? Francisca R, sí, pero ¿cuánto vale? El libre. R vale el libre. ¿Cuánto? Al ojo. Este es el método ojímetro. P vale 50, esto vale 75, R ¿cuánto vale? 125. 125, listo. Es el ojímetro de Sergio. ¿Ya? ¿Alguien quiere modificar el ojímetro? ¿Alguien más? ¿Por ahí? ¿No? ¿Nada más? Ya. Vamos a creerle al ojímetro de Sergio. Otro método. Miren, voy a inventar un método. Voy a tomar este lápiz, ¿ya? Bueno, no sé si me ven, porque yo no los veo a ustedes, pero voy a hacer esto. Bueno, ahí me ven más grande, ¿cierto? Sí. Voy a tomar este lápiz, ¿ya? Y este lápiz para mí mide lo mismo que P, ¿ya? Vale 50, ¿ya? Vale lo mismo que P. Así que voy a tomar mi lápiz, voy a dibujar a P, voy a tomar un lápiz y medio, voy a dibujar a Q, que vale 75, un lápiz y medio. Y voy a trazar la resultante, ¿ya? Y voy a medir cuántos lápices tiene la resultante. ¿Entendió? ¿Entendió? Y eso es más o menos lo que trato de hacer aquí. Pónganle que mi lápiz es una unidad de medida. ¿Ya? Es una unidad de medida. Por ejemplo, aquí la unidad de medida que yo medí es que una pulgada era 25 libras. O un lápiz vale 20, o 50 libras, da lo mismo. Es una unidad de medida. Y usted con esa unidad de medida puede estimar R. ¿Ya? ¿Es buena la técnica? No, mala. Comparado con el ojímetro, quizás sea un poquito mejor. Pero esta técnica de tener medidas que representen algo, sí, no es muy buena. Poco útil. La siguiente, un poquito más avanzada, es a través de un procedimiento trigonométrico. Al conocer ciertas geometrías que se forman en este paralelogramo, o triángulos también, porque se forman triángulos, es saber o acordarse de la ley de los senos y la ley de los cosenos. ¿Qué dice la ley de los senos? Dice que el seno del ángulo sobre el lado opuesto es igual al seno de otro ángulo sobre el lado opuesto. Así que el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B, es igual al seno de gamma sobre C con alfa, beta y gamma, A, B y C mostrados en la figura. Esa es la ley de los senos. Y la ley de los cosenos dice que el lado largo, ¿cierto?, del triángulo, siendo C mayor a A y mayor a B, ¿ya? Dice que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces el producto entre A por B por el coseno que forma A y B. O sea, en este caso es el coseno de gamma. ¿Ya? Esa fórmula, la de los cosenos, me imagino que algo familiar les suena con Pitágoras, porque efectivamente cuando gamma vale 90, el coseno de gamma vale 0. Por lo tanto, la ley de los cosenos se transforma en teorema de Pitágoras. ¿Ya? Así que, pero si el triángulo no es recto, ¿cierto? Entonces usted utiliza la ley de los cosenos. Listo, ahí voy. Ley de los cosenos. ¿Qué tengo que definir? Bueno, los ángulos y las magnitudes que me importan, ¿cierto? En este caso,
si yo aplico la ley de los cosenos al triángulo que se forma entre el origen A y B, ¿ya? En ese triángulo, que voy a marcar acá, a ver, este triángulo que estoy, aquí está la resultante, esto es Q, que vale 75, y esto es P, que vale 50. Entonces, este ángulo que está aquí, vale 180 menos 30, porque voy a trasladar este ángulo que vale 30, ¿cierto? Que es el mismo que está acá arriba, así que beta trigonométricamente vale 150, ¿cierto? 180 menos 30, 150. Y conocido este ángulo beta, conocido el lado de P, ¿cierto? Que vale 50, y conocido el lado de Q, que vale 75, entonces puedo calcular a través de la ley de los cosenos la resultante, que es en la fórmula el C, ¿cierto? El C cuadrado. O sea, R cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces 50 por 75, que es A y B, por el coseno que contiene A y B, que es 150. Y da 121. O sea, el ojímetro de Sergio tiene un error. ¿Cómo se calcula el error? El error es 125 menos 121 sobre 121. ¿Cuánto es eso? No sé. ¿Ya? Pero ese es el error de Sergio, que no es malo, está bastante bueno. ¿Ah? El ojímetro, está bastante bueno. Ahora, ¿basta con la magnitud de la resultante? No, tengo que calcular también su sentido. El sentido es el ángulo que ustedes ven ahí, que está identificado como z sub x, ese ángulo, ¿ya? Referido al eje x. ¿Qué hago? Bueno, puedo utilizar la ley de los senos, en donde dice el seno de beta sobre r, seno de beta, esto aquí está, seno de beta sobre r, ahí está r, es igual al seno de alfa, que es el ángulo que está acá abajo, sobre 75. Así que alfa vale 18, ese ángulo alfa vale 18, más 30 vale 48. Y ese es el ángulo, el sentido de la resultante. ¿Cuánto? Vamos perdiendo. ¿Cómo van? O sea, ¿cómo van ustedes? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? ¿Dónde los partimos? Sí, profe, estamos aquí. ¿Están ahí? ¿Cómo van? Que nos asustó con el vamos perdiendo. Uy, sí. Ponle atención, profe. Ya. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Dice, la fuerza resultante de dos fuerzas mostradas en la figura es 900 newton. La fuerza resultante de las dos fuerzas mostradas en la figura es 900 newton. La fuerza de 600 newton y la fuerza P, ¿ya? La resultante de P y 600 es 900. ¿Cuánto vale P y alfa para que esa fuerza de 900 sea vertical? A ver. Démonos, ¿cuánto? 3 minutos. 3 minutos para que
puedan hacer este problemita, ¿eh? Por si alguien quiere ir dictándome. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Sacar los ángulos, profe. A ver. Vamos. ¿Cómo la...? Con respecto a X y Y, poner un X. ¿Quiere que ponga aquí este X? ¿Así? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ya? ¿Y ahora? El vector de 600 newton con respecto a X tendría 160 grados. ¿Usted me habla de ese ángulo? Sí, profe. ¿Cuánto ángulo? ¿Cuántos grados? Dijo? 160. O sea, 70. Ya. 70 grados. ¿Ya? ¿Qué más? Yo quiero saber cuánto vale P y alfa. Podría intentar sacar trabajar con el vector resultante tal vez a través de ley del seno o del coseno ¿Y dónde está el vector resultante? en I, según ese En sistema de I. referencia. Ese es un dato súper bueno. El vector resultante está en I, porque dice, la resultante es vertical. Ahí está. ¿Y cuánto vale? 900. 900. 900. O sea, sé cuánto vale este vector y sé su posición. Sí. Ese vale 900 newton. Por lo tanto, P, si yo sumo P más 600, así, esto vale P, esto vale 600, me da 900 newton vertical. Ahí está el problema. ¿Ya? Ahora hay que jugar con la ley de los senos y la ley de los cosenos para encontrar P y alfa. Y significa trasladar información. ¿Ya? Trasladar información. Por ejemplo, si uno se guía por los ejes coordenados, así, ¿ya? Un sistema referencial, así. Esta es la línea de acción de los 600. Qué mal me quedó. Ahí está. Esta es la línea de referencia. Esto vale 70, significa que esto vale 70. Si eso vale 70, esto vale 20. ¿Cierto? Si eso vale 20, acá por dentro viene alfa, ¿cierto? Esto es alfa. Coban. Ahí está alfa. 20. ¿Qué más sé?
¿Qué más sé, jóvenes? Podría restar los 180 con los 20 y 70 y me da el ángulo de alfa. Restar de los 180, los 20 y los 70. ¿Eso No, dijiste? porque me falta una colita ahí, po, porque la Sí, po. colita de la horizontal Alfa más 20 más sería... 70 no necesariamente vale 180, porque alfa es desconocido. No, yo decía que se tiene que sumar los 70 más 20 y eso lo resto los 180 y me daría alfa. Alargaría el eje X hacia el lado izquierdo. Y yo sé que ¿Ya? todo ese ángulo me daría 180. ¿Y ese cuánto vale? Que no sé si me entiende, pero por ejemplo yo le digo que el ángulo extendido son 180 y ya me están ¿Sí? dando dos ángulos, el 20 y el 70, y yo solo sumo. Y ¿Sí? esa suma yo le resto los 180, que es el ángulo extendido, y me daría el valor de alfa. No, no. Porque Falta un Falta ángulo. una incógnita. Falta sí, una pues falta un incógnita, pues ángulo. la Esto colita vale de P con la 20, esto vale horizontal. 70, esto vale una incógnita alfa, y este, ¿cuánto vale? Eso es 90 menos alfa. Sí, claro. O sea, Pero no digamos, tenemos el número. esto es claro, no tenemos número. No, no va por ahí. Falta información ahí. Usemos las leyes. La ley de los cosenos. ¿Qué dice la ley de los cosenos? Profe, ¿podría repetir las leyes de los cosenos que en los ramos anteriores no nos Sería... pasaron esas leyes? Ahí está. El seno del ángulo sobre el lado opuesto es igual al seno de otro ángulo sobre el lado opuesto. ¿Ya? Y la de los cosenos es el lado largo al cuadrado es igual a los catetos, ¿cierto? Al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo que forma A por B. A y B. Sí lo pasaron en física. ¿Eh? Oye, este problema que estamos viendo acá, este problemita, no es de prueba, ¿eh? Por si acaso. ¿Eh? Es un problemita para ver cómo se utiliza la ley de los cosenos y de los senos. Profe, por ley de coseno, entonces sería P cuadrado igual a 900 al cuadrado más 600 al cuadrado, ¿o no? Uh -uh, uh -uh. ¿No? Sería 900 al cuadrado, igual. Ah, ya, desde otro lado, ya, perfecto. Sí. Acuérdate que el C es el lado largo, no es la hipotenusa, pero es el mayor entre P y 600. Profe, entonces la punta de la flecha de P estaría unida a la punta de la flecha de donde están los 900 y eso sería 600, ¿cierto? Claro, 600 más P es 900. Pero yo me refería al otro lado porque nosotros lo tenemos representado a mi lado derecho, pero en el lado izquierdo también es 600, ¿cierto? ¿Cuál es, vamos al lado izquierdo?
La punta de la flecha de P, de P. No, Ya, pero perfecto. la P que está esa, hacia arriba. Eso. ¿Así? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ¿dónde está alfa? Mm. Al final de la proyección en P, Al la final que de la dibujó proyección. anteriormente, Al final de la como proyección en en P. el eje Y, al final donde tiene al final de los 900 ninos, ahí, Aquí, en ese, sí. ¿es eso alfa? Es ¿Es como una eso alfa? rotación lo que hay. ¿Qué dicen los demás? Oye, esto, ya, yo no les voy a decir nada. ¿Es eso alfa? El ángulo que está justo como en la puntita de I. ¿Sí? Por ser opuestos con el vértice podría ser. Mm. Podría ser. Porque se Podría, repite como justo ahí y de podría ahí ser o se... es. Podría No, ser o no es. es. No, no No, es. no necesariamente es. No ¿Quién dijo necesariamente es. esto del ángulo? ¿Quién lo dijo? ¿Hugo? Sí, Hugo, ¿nos puede explicar por qué es? porque básicamente está como trasladando el ángulo, o sea, tiene un nombre eso, algo de los ángulos opuestos, no me acuerdo bien cómo se llama el nombre, pero es básicamente como seguir la misma figura que tiene ahí. Si o sea, el ángulo que tiene en alfa, si usted lo rota en 180 grados, va a tenerlo en el lado opuesto, o sea, donde marcó alfa. Bueno, si eso es cierto, si eso es cierto, Ujú. creámoslo. ¿Cuánto entonces vale P y alfa? ¿Cuánto vale P y alfa? Digamos, ahí, si eso es cierto, el Ujú. seno de alfa sobre 600 es igual a, si dice el seno de 20, es sobre P. No, no sé, no lo puedo saber. No tengo ni alfa ni P. Y si dice el seno de, voy a ponerle este beta, ¿cierto? Seno de beta sobre 900. No conozco beta. Si esto fuese un beta. Ujú. Profe, beta no sería 70. 70. ¿Por qué?
¿Cómo están? A ver qué dicen por acá. Profe, no estoy seguro, pero llegué a P 894. Ah, pero cuente cómo llegó, Daniel. ¿Cómo llegó? ¿Me escuchas? ¿Sí? Lo que hice fue descomponer el vector de 600 newton y también descomponer el de 900 newton, el I-tongo y J-tongo. Y con eso logré sacar los componentes de P y ocupando Pitágoras en los componentes de P. Súper. Ese es el mejor método, Daniel. ¿Ya? Ahora no Es sé si, probable que esté correcto. ¿Ya? no sé si no estoy seguro de eso, pero ese método ocupé. No, pero es probable que esté correcto. Pero esto no lo sabemos todavía. Aún. ¿Ya? Pero ya vamos a llegar ahí. Mi pregunta es que, ¿cómo no vamos a ser capaces de calcular esto? ¿Eh? Vamos. Ahí está P, ahí está alfa, aquí está un 20. Aquí hay un 20, acá hay un 70. Esto forma 90. ¿Cómo no vamos a ser capaces? Si el vector de los 600 newton forma un ángulo de 90i, sería 70 el ángulo alfa por los 180 que tiene que sumar los ángulos, los ángulos del triángulo. Pero este ángulo dices tú, no sé si es 90. Eso no se sabe. ¿Ya? Esto es alfa. Pongámosle beta. Pum. El de beta, claro, ahí lo tenía definido. ¿Cuánto vale alfa, beta? Bueno, alfa y beta suman 160. ¿No? Ahí lo tengo justo encima. Miren, ¿cuánto le había dado como 800? Claramente me equivoqué por favor.
Ah, alguien había dicho algo que estaba correcto. Alguien había dicho algo que estaba correcto. Esto es para cualquier triángulo. Parece que Francisca había dicho algo que estaba correcto. La muestra de potencia de los senos, sí. B igual 70 por ángulo externo y opuesto, y usamos ley de los senos. No sé. Voy al tiro. Alguien había dicho esto. Había puesto P cuadrado igual a 900 cuadrados más 600 al cuadrado, menos 2 veces ese corcho. Y estaba justo el coseno de 20. ¿Alguien dijo eso o no? Parece, Francisca. Sí, Sí, porque tú lo yo lo habías pensé dicho que por era ahí. porque uno lo puede usar para cualquier lado en realidad, pues el teorema del Cualquier coseno. lado. Cualquier lado. Cualquier lado. ¿Verdad? Cierto. Y bueno, ahí Profe, está. ya estamos como en la hora. Sí. No, si era lo último. Ya. Hasta ahí quedamos entonces. Francisca Tarea iba para la bien. casa. Hace rato. No, hace rato que Francisca ya tenía la solución. Por lo menos, bueno, la próxima clase vamos a empezar a descomponer cosas, ¿ya? Y descomponer significa facilitarnos la vida, ¿ya? En el futuro no vamos a estar usando la ley de los senos y los cosenos, ¿ya? Es un método arcaico todavía, ¿ya? No nos sirve, ¿ya? Así que eso, jóvenes, gusto conocerlos. Y nos vemos el próximo jueves.